Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y al igual que nosotros cumpliendo en cierto modo la cuarentena obligatoria y dadas las situaciones que son de público conocimiento, hemos optado por esta herramienta que nos va a ayudar y que nos sirve a nosotros inclusive en el desarrollo de los aspectos teóricos. Em, la idea de este video y la presentación de estas diapositivas justamente nace con la intención de guiarlos en la lectura y en la comprensión de lo que es el documento que ustedes ya tienen cargado dentro del espacio virtual, que se llama Fundamentos de la Oxigenoterapia en Situaciones Agudas y Crónicas, y que a su vez va a ser complemento de los otros dos videos que también ya tienen cargado dentro del espacio virtual. Dicho esto, me gustaría iniciar este desarrollo en realidad mostrándole este laboratorio, obviamente que hemos ocultado los datos del paciente, me gustaría que lo vean detenidamente, sobre todo lo que es la gasometría arterial, es decir, donde dice gases en sangre, y a partir de los valores que ustedes ven allí, a ver, traten de pensar en función de lo que ya han aprendido tanto en bioquímica como en anatomofisiología y determinar lo que les llame la atención. Bien, como para guiarlos en su comprensión, lo que más llama la atención en este laboratorio en realidad son tres cuestiones en principio esenciales que es donde ustedes deberían poner el foco en realidad cuando tengan la oportunidad de tener un laboratorio en manos, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la presión del dióxido de carbono en sangre, la presión del oxígeno arterial, obviamente, y la saturometría o saturación de oxígeno. Si ustedes ponen atención, vamos a ver que estos valores se encuentran un poquito alterados. Por ejemplo, la presión del dióxido de carbono se encuentra en 60 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial de oxígeno se encuentra en 55 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno se encuentra en 86%. Cuando uno ve esta clase de laboratorios, debería pensar en una situación que es muy común y que se puede dar en muchas situaciones del día que ustedes trabajan. Pero a su vez, también, ¿qué es lo que vamos a mirar en este caso? Vamos a mirar el pH, que en este caso se encuentra alterado también, es decir, estamos con un pH de 7,25 y el bicarbonato un levemente excedido. Cuando uno comienza a ver estos valores y teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido con anterioridad en el resto de las asignaturas, podemos decir que estamos ante una insuficiencia respiratoria. Es decir, esta insuficiencia respiratoria lo que va a hacer, o mejor dicho, se define como la incapacidad del sistema respiratorio de llevar a cambio de manera normal el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono con el aire ambiente y la sangre arterial, ¿sí? Y justamente eh, esa insuficiencia respiratoria se da generalmente con una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, justamente por eso fue uno de los primeros valores que les marqué, y con una PCO2 o una presión de dióxido de carbono elevada. Y generalmente esta PO2 de 55 milímetros de mercurio se condice con una saturación aproximada entre el 80 y 90%. Y esto lo veríamos a través de el saturómetro. Porque muchas veces no tenemos la posibilidad de acceder a los laboratorios y a la gasometría arterial, pero como enfermeros tenemos la posibilidad así de cuando realizamos el control de signos vitales, realizar entre ellos el control de saturometría, y si nosotros vemos una situación como, como esta en realidad, donde tenemos una saturación de 86%, debemos pensar que la presión del la presión del oxígeno en sangre, la presión arterial,
estaría alrededor de 55-60 milímetros de mercurio, que es por debajo de lo normal, y podemos sospechar de una insuficiencia respiratoria de ese paciente. En este caso, también es un paciente que está con una acidosis respiratoria. Y obviamente, uno de los modos que va a tener el organismo de compensar eh, esa insuficiencia o esa acidosis respiratoria justamente sería a través de un aumento de la frecuencia respiratoria. Toda esta situación es una indicación de ¿qué? Es una indicación de oxigenoterapia. Y acá vamos a ver cómo, cuándo y con qué elementos vamos a proceder a la oxigenoterapia. Por eso hoy decía que este primer video se va a complementar con los otros dos que ustedes ya tenían. Por definición, cuando hablamos de oxigenoterapia, estamos hablando de aquel aporte artificial de oxígeno que se realiza con algún dispositivo y lo que se busca justamente es aportar concentraciones mayores de oxígeno a las del aire ambiente. Y ustedes recordarán que en el aire ambiente el porcentaje de oxígeno es de 21%. Y sus objetivos, es decir, los objetivos de esta oxigenoterapia justamente son tratar o prevenir la hipoxemia, tratar y prevenir la hipertensión pulmonar y a su vez tratar o reducir el trabajo respiratorio y miocárdico, es decir, tanto de los pulmones como del corazón. Una situación de hipoxemia, sea aguda o crónica, generalmente se da con una presión de oxígeno que, dependiendo de la bibliografía, puede ser generalmente esta disminución de la presión arterial de oxígeno varía entre 55 y 60 milímetros de mercurio y, como les dije hoy, es una cifra que se corresponde con una saturación de hemoglobina del 90%, que esto lo veríamos a través del saturómetro. Muchas son las situaciones que nos van a dar situaciones de hipoxemia, valga la redundancia. Entre ellas, por ejemplo, podemos nombrar una disminución de la presión de oxígeno, una hipoventilación alveolar, problemas de la difusión membrana alveolo-capilar y también alteraciones de la ventilación perfusión, ¿sí? O también conocida como alteración BQ. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la primera, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno, esto generalmente se da por una disminución de la presión atmosférica a grandes alturas y por una disminución de la concentración de oxígeno. Generalmente, en el caso de la primera, cuando estamos hablando de una disminución de la presión atmosférica a grandes alturas, esto se da en aquellas personas que realizan alpinismo. Ustedes recordarán que cuanto mayor uno asciende, por ende va a disminuir la presión atmosférica, hay menor cantidad de concentración de oxígeno y eso sería una de las situaciones que nos conducirían a la hipoxemia. Y otra de las situaciones que podrían dar una situación de hipoxemia es la disminución de la concentración de oxígeno en sangre arterial, siempre estamos hablando de sangre arterial, y esto puede ser generalmente por un envenenamiento con gases tóxicos. Por ejemplo, piensen ustedes en aquellas personas que se encuentran en sus casas y generalmente puede haber una fuga de dióxido de carbono, entonces eso puede llevar a una condición que disminuya la concentración de oxígeno en sangre. Lo segundo que puede suceder es una hipoventilación alveolar. Cuando hablamos de hipoventilación, tenemos que tener en cuenta que la hipoventilación es una respiración superficial y muchas veces una respiración muy lenta. Y recordarán ustedes también que los alvéolos son la unidad anatomofisiológica o anatomofuncional del sistema respiratorio, donde allí se produce el intercambio de gases. Entonces, esta hipoventilación alveolar, es decir, esta respiración superficial, puede deberse por un defecto o una mala función del centro respiratorio. Recuerden que el centro respiratorio se encuentra al nivel del bulbo raquídeo, y generalmente puede ser también, como en el caso anterior, por intoxicación, pueden ser con algunos fármacos, como las benzodiazepinas, entre otros, o inclusive con gases
inclusive con situaciones como por ejemplo el traumatismo craneal o pacientes con accidentes cerebrovasculares y demás. Eso lo que haría es una lesión, por ejemplo, a nivel del bulbo raquídeo, lo que va a producir es un cortocircuito, ¿sí? Entonces ahí tenemos un defecto, una mala función del centro respiratorio, y esto conduciría a que el paciente posiblemente respire más lento, y en esa respiración un poco más lenta disminuye el nivel de oxígeno que ingresa en la sangre. Otra de las situaciones que pueden conducir a una hipoxemia es la difusión, o mejor dicho, alteraciones en la difusión de la membrana alveolo-capilar, y que esto generalmente se da por un engrosamiento de la membrana. ¿Sí? Ustedes recuerdan que el alveolo es la unidad anátomo-funcional del sistema respiratorio, y es allí donde se produce la hematosis o este intercambio de gases. Y muchas veces puede haber difusiones o un mal pasaje de esos gases a ese nivel, y esto puede deberse, por ejemplo, a una pérdida de superficie, como en el caso de las enfisemas, o puede ser que esos alveolos también se encuentren llenos, como en el caso de las neumonías. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un alveolo que va a estar lleno de secreciones, por ejemplo, entonces hay una alteración en la difusión entre la membrana alveolo-capilar, lo que no permitiría el intercambio normal de gases. Y la última alteración o la última situación que podría llevar a una situación de hipoxemia es la alteración a la ventilación-perfusión. ¿Sí? Y acá lo que generalmente suele suceder es que hay una ocupación entre el espacio alveolar y una obstrucción en la vía aérea. Ustedes, si miran con detenimiento la imagen, ahí donde está el puntero del mouse, van a ver que en situaciones normales tenemos el alveolo, ¿sí? Y todo lo que es eh, que son todos los vasos sanguíneos que los rodean, y se produce de manera normal ese intercambio gaseoso. Pero puede haber situaciones como por ejemplo cuando hay pacientes asmáticos donde hay una obstrucción de la vía aérea, que lo que produciría es un achicamiento de ese pasaje de aire. Entonces los gases no llegan con normalidad a los alvéolos, entonces no se produciría ese intercambio gaseoso. E inclusive puede haber situaciones como la telectasia o un exudado, o que pueda haber, por ejemplo, llenado de todo lo que es el intersticio de los pulmones, lo que se produciría en última instancia como un shunt pulmonar. Ustedes piensen, por ejemplo, al shunt como un globo que está levemente desinflado, y al estar desinflado esto no tiene contacto con toda la membrana capilar, y por ende no habría el pasaje, no se produciría la hematosis. Entonces, estas son situaciones que podrían llevarnos a situaciones de hipoxemia, es decir, que disminuya la presión de oxígeno eh, en valores que descienden por debajo de 60 milímetros de mercurio.